Orgullo y prejuicio. Escrito por Jane Austen. Capítulo 49. 2 días después de la vuelta del señor Bennet, mientras Jane y Elizabeth paseaban juntas por el plantío de arbustos de detrás de la casa, vieron al ama de llaves que venía hacia ellas. Creyeron que iba a llamarlas de parte de su madre y corrieron a su encuentro. Pero la mujer le dijo a Jane: «Dispense que la interrumpa, señorita, pero me he supuesto que tendría usted alguna buena noticia de la capital, y por eso me he tomado la libertad de venir a preguntárselo». «¿Qué dice usted, Hill? No he sabido nada». «Querida señorita», exclamó la señora Hill con gran asombro, «¿ignora que ha llegado un propio para el amo enviado por el señor Gardiner? Ha estado aquí media hora y el amo ha tenido una carta». Las dos muchachas se precipitaron hacia la casa demasiado ansiosas para poder seguir conversando. Pasaron del vestíbulo al comedor, de allí a la biblioteca, pero su padre no estaba en ninguno de esos sitios. Iban a ver si estaba arriba con su madre, cuando se encontraron con el mayordomo, que les dijo: «Si buscan ustedes a mi amo, señoritas, lo encontrarán paseando por el sotillo». Jane y Elizabeth volvieron a atravesar el vestíbulo y, cruzando el césped, corrieron detrás de su padre, que se encaminaba hacia un bosquecillo de al lado de la cerca. Jane, que no era tan ligera ni tenía la costumbre de correr de Elizabeth, se quedó atrás mientras su hermana llegaba jadeante hasta su padre y exclamó: «¿Qué noticias hay, papá? ¿Qué noticias hay? ¿Has sabido algo de mi tío?» «Sí, me ha mandado una carta por un propio». «¿Y qué nuevas trae, buenas o malas?» «¿Qué se puede esperar de bueno?», dijo el padre sacando la carta del bolsillo. «Tomad, leed si queréis». Elizabeth cogió la carta con impaciencia. Jane llegaba entonces. «Léela en voz alta», pidió el señor Bennet, «porque todavía no sé de qué trata». Gracechurch Street, lunes 2 de agosto. «Mi querido hermano, por fin puedo enviarte noticias de mi sobrina y tales en conjunto que espero te satisfagan. Poco después de haberte marchado tú, el sábado tuve la suerte de averiguar en qué parte de Londres se encontraban. Los detalles me los reservo para cuando nos veamos. Bástete saber que ya están descubiertos. Les he visto a los dos». «Entonces es lo que siempre he esperado», exclamó Jane. «Están casados». Elizabeth siguió leyendo. «No están casados ni creo que tengan intención de estarlo. Pero si quieres cumplir los compromisos que me he permitido contraer en tu nombre, no pasará mucho sin que lo estén. Todo lo que tienes que hacer es asegurar a tu hija como dote su parte igual en las 5,000 libras que recibirán tus hijas a tu muerte y a la de tu esposa, y prometer que le pasarás mientras vivas 100 libras anuales. Estas son las condiciones que, bien mirado, no he vacilado en aceptar por ti, pues me creía autorizado para ello. Te mando la presente por un propio, pues no hay tiempo para perder para que me des una contestación. Comprenderás fácilmente por todos los detalles que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se ha creído. La gente se ha equivocado y me complazco en afirmar que después de pagadas todas las deudas, todavía quedará algún dinerillo para dotar a mi sobrina como adición a su propia fortuna. Si, como espero, me envías plenos poderes para actuar en tu nombre en todo este asunto, daré órdenes enseguida a Hurstone para que redacte el oportuno documento. No hay ninguna necesidad de que vuelvas a la capital. Por consiguiente, quédate tranquilo en Longbourn y confía en mi diligencia y cuidado. Contéstame cuanto antes y procura escribir con claridad. Hemos creído lo mejor que mi sobrina salga de mi casa para ir a casarse, cosa que no dudo aprobarás. Hoy va a venir. Volveré a escribirte tan pronto como haya algo nuevo. Tuyo, E. Gardiner». «¿Es posible?», exclamó Elizabeth al terminar la carta. «¿Será posible que se case con ella?». «Entonces Wickham no es tan despreciable como creíamos», observó Jane. «Querido papá, te doy la enhorabuena». «¿Ya has contestado la carta?». «No, pero voy a hacerlo enseguida». Elizabeth le rogó vehementemente que no demorase.
Querido papá, vuelve a casa y ponte a escribir inmediatamente. Piensa lo importante que son los minutos en estos momentos. Deja que yo escriba por ti, dijo Jane, si no quieres molestarte. Mucho me molesta, repuso él, pero no hay más remedio. Y regresó con ellas a la casa. Supongo que aceptarás, añadió Elizabeth. ¿Aceptar? Si estoy avergonzado de que pida tan poco. Deben casarse, aunque él sea como es. Sí, deben casarse. No se puede hacer otra cosa. Pero hay 2 puntos que quiero aclarar. Primero, ¿cuánto dinero ha adelantado tu tío para resolver eso? Y segundo, ¿cómo voy a pagárselo? ¿Dinero, mi tío? Preguntó Jane. ¿Qué quieres decir? Digo que no hay hombre en su sano juicio que se case con Lidia por tan leve tentación como son 100 libras anuales durante mi vida y 50 cuando yo me muera. Es muy cierto, dijo Elizabeth. No se me había ocurrido. Pagadas sus deudas y que todavía quede algo. Eso debe de ser obra de mi tío. ¡Qué hombre tan bueno y tan generoso! Temo que esté pasando apuros, pues con una pequeña cantidad no se hace todo eso. No, dijo el señor Bennet. Wickham es un loco si acepta a Lidia por menos de 10.000 libras. Sentiría juzgarle tan mal cuando vamos a empezar a ser parientes. 10.000 libras, no lo quiera Dios, ¿cuándo podríamos pagar la mitad de esa suma? El señor Bennet no contestó, y ensimismado todos sus pensamientos, continuaron en silencio hasta llegar a la casa. El padre se metió en la biblioteca para escribir, y las muchachas se fueron al comedor. ¿Se irán a casar de veras?, exclamó Elizabeth en cuanto estuvieron a solas. ¡Qué raro! Y haremos de dar gracias aún, a pesar de las pocas probabilidades de felicidad de ese matrimonio y de la pérfida de Wickham. Todavía tendremos que alegrarnos. ¡Oh, Lidia! Me consuelo pensando, replicó Jane, que seguramente no se casaría con Lidia si no la quisiera, aunque nuestro bondadoso tío haya hecho algo por salvarlo. No puedo creer que haya adelantado 10.000 libras, ni nada parecido. Tiene hijos y puede tener más. No alcanzaría a ahorrar ni la mitad de esa suma. Si pudiéramos averiguar a cuánto ascienden sus deudas, dijo Elizabeth. ¿Y cuál es el dote que el tío Gardiner da a nuestra hermana? Sabríamos exactamente lo que ha hecho por ellos, pues Wickham no tiene ni medio chelín. Jamás podremos pagar la bondad del tío. El llevarla a su casa y ponerla bajo su dirección y amparo personal es un sacrificio que nunca podremos agradecer bastante. Ahora debe de estar con ellos. Si tanta bondad no le hace sentirse miserable, nunca merecerá ser feliz. Qué vergüenza para ella encontrarse cara a cara con nuestra tía. Unos y otros hemos de procurar olvidar lo sucedido, dijo Jane. Espero sean dichosos. A mi modo de ver, el hecho de que Wickham haya accedido a casarse es prueba de que ha entrado por el buen camino. Su mutuo afecto les hará sentar la cabeza, y confío que les volverá tan razonables que con el tiempo nos harán olvidar su pasada imprudencia. Se han portado de tal forma, replicó Elizabeth, que ni tú ni yo ni nadie podrá olvidarla nunca. Es inútil hablar de eso. Se les ocurrió entonces a las muchachas que su madre ignoraba por completo todo aquello. Fueron a la biblioteca y le preguntaron a su padre si quería que se lo dijeran. El señor Bennet estaba escribiendo y sin levantar la cabeza contestó fríamente. «Como gustéis». «¿Podemos enseñarle la carta del tío Gardiner?» «Enseñadle lo que queráis y largaos». Elizabeth cogió la carta de encima del escritorio y las 2 hermanas subieron a la habitación de su madre. Mary y Catherine estaban con la señora Bennet, y por lo tanto tenían que enterarse también. Después de una ligera preparación para las buenas nuevas, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennet apenas pudo contenerse, y en cuanto Jane llegó a las esperanzas del señor Gardiner de que Lidia estaría pronto casada, estalló su gozo, y todas las frases siguientes lo aumentaron. El júbilo le producía ahora una exaltación que la angustia y el pesar no le habían ocasionado. Lo principal era que su hija se casase. El temor de que no fuera feliz no le preocupó lo más mínimo. No la humilló el pensar en su mal proceder. «Mi querida, mi adorada Lidia», exclamó. «Es estupendo. Se casará. La volveré a ver, casada a los 16 años. Oh, qué bueno y cariñoso eres, hermano mío. Ya sabía yo que había de ser así, que todo lo se arreglaría».
Qué ganas tengo de verla y también al querido Wickham. Pero ¿y los vestidos y el traje de novia? Voy a escribirle ahora mismo a mi cuñada para eso. Lizzie, querida mía, corre a ver a tu padre y pregúntale cuánto va a darle. Espera, iré yo misma. Toca la campanilla. Catherine, para que venga Hill. Me vestiré en un momento. Mi querida Lidia de mi alma, qué contentas nos pondremos las dos al vernos. La hermana mayor trató de moderar un poco la violencia de su exaltación y de hacer pensar a su madre en las obligaciones que el comportamiento del señor Gardiner les imponía a todos. Pues hemos de atribuir este feliz desenlace, añadió, a su generosidad. Estamos convencidos de que ha socorrido a Wickham con su dinero. Bueno, exclamó la madre, es muy natural. ¿Quién lo había de hacer más que tu tío? Si no hubiese tenido hijos, habríamos heredado su fortuna, ya lo sabéis, y esta es la primera vez que hace algo por nosotros, aparte de unos pocos regalos. ¡Qué feliz soy! Dentro de un poco tendré una hija casada, la señora Wickham, qué bien suena. Y cumplió solo 16 años el pasado junio. Querida Jane, estoy tan emocionada que no podré escribir, así que yo dictaré y tú escribirás por mí. Después determinaremos con tu padre lo relativo al dinero, pero las otras cosas hay que arreglarlas ahora mismo. Se disponía a tratar de todos los particulares sobre sedas, muselinas y varistas, y al instante habría dictado algunas órdenes si Jane no la hubiese convencido, aunque con cierta dificultad, de que primero debería consultar con su marido. Le hizo comprender que un día de retraso no tendría la menor importancia, y la señora Bennet estaba muy feliz para ser tan obstinada como siempre. Además, ya se le habían ocurrido otros planes. Iré a Meryton en cuanto me vista, a comunicar tan excelentes noticias a mi hermana Phillips, y al regreso podré visitar a Lady Lucas y a la señora Long. Catherine, baja corriendo y pide el coche. Estoy segura de que me sentará muy bien tomar el aire. Niñas, ¿queréis algo para Meryton? Oh, aquí viene Hill. Querida Hill, ¿se ha enterado ya de las buenas noticias? La señorita Lidia va a casarse, y para que brinden por su boda, se beberán ustedes un ponche. La señora Hill manifestó su satisfacción y les dio sus parabienes a todas. Elizabeth, mareada ante tanta locura, se refugió en su cuarto para dar libre curso a sus pensamientos. La situación de la pobre Lidia había de ser, aun poniéndose en lo mejor, bastante mala, pero no era eso lo peor. Tenía que estar aún agradecida, pues, aunque mirando el porvenir de su hermana, no podía esperar ninguna felicidad razonable ni ninguna prosperidad en el mundo. Mirando hacia atrás, a lo que solo 2 horas antes Elizabeth había temido tanto, no se podía negar que todavía había tenido suerte. Capítulo 50. Anteriormente, el señor Bennet había querido muchas veces ahorrar una cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer, si ésta le sobrevivía, en vez de gastar todos sus ingresos, y ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Esto le habría evitado a Lidia endeudarse con su tío por todo lo que ahora tenía que hacer por ella, tanto en lo referente a la honra como al dinero. Habría podido darse, además, el gusto de tentar a cualquiera de los más brillantes jóvenes de Gran Bretaña a casarse con ella. Estaba seriamente consternado de que por un asunto que tan pocas ventajas ofrecía para nadie, su cuñado tuviese que hacer tantos sacrificios, y quería averiguar el importe de su donativo a fin de devolvérselo cuando le fuese posible. En los primeros tiempos del matrimonio del señor Bennet se consideró que no había ninguna necesidad de hacer economía, pues se daba por descontado que nacería un hijo varón, y que éste heredaría la hacienda al llegar a la edad conveniente, con lo que la viuda y las hijas quedarían aseguradas. Pero vinieron al mundo sucesivamente 5 hijas y el varón no aparecía. Años después del nacimiento de Lidia, la señora Bennet creía aún que llegaría el heredero, pero al fin se dio ya por vencida. Ahora era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet no tenía ninguna aptitud para la economía, y el amor de su marido a la independencia fue lo único que impidió que se excediesen en sus gastos. En las capitulaciones matrimoniales había 5.000 libras aseguradas para la señora Bennet y sus hijas, pero la distribución dependía de la voluntad de los padres. Por fin este punto iba a decidirse en lo referente a Lidia, y el señor Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos de gratitud por la bondad de su cuñado, aunque expresados muy concisamente, confió al papel su aprobación a todo lo hecho y su deseo de cumplir los compromisos contraídos en su nombre.
Nunca hubiera creído que Wickham consintiese en casarse con Lydia a costa de tan pocos inconvenientes como los que resultaban de aquel arreglo. 10 libras anuales era lo máximo que iba a perder al dar las 100 que debía entregarles, pues entre los gastos ordinarios fijos, el dinero suelto que le daba Lydia y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre, se iba en Lydia poco menos que aquella suma. Otra de las cosas que le sorprendieron gratamente fue que todo se hiciera con tan insignificante molestia para él, pues su principal deseo era siempre que le dejasen tranquilo. Pasado el primer arranque de ira que le motivó a buscar a su hija, volvió, como era de esperar, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta. Eso sí, tardaba en emprender las cosas, pero era rápido en ejecutarlas. En la carta pedía más detalles acerca de lo que le adeudaba a su cuñado, pero estaba demasiado resentido con Lydia para enviarle ningún mensaje. Las buenas nuevas se extendieron rápidamente por la casa, y con la proporcional prontitud por la vecindad. Cierto que hubiera dado más que hablar que Lydia hubiese venido a la ciudad, y que habría sido mejor aún si la hubiesen recluido en alguna granja distante, pero ya había bastante que charlar sobre su matrimonio, y los bien intencionados deseos de que fuese feliz que antes habían expresado las malévolas viejas de Meryton no perdieron más que un poco de su viveza en este cambio de circunstancias, pues con semejante marido se daba por segura la desgracia de Lydia. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero a fin de solemnizar tan faustos acontecimientos volvió a ocupar radiante a su sitio la cabecera de la mesa. En su triunfo no había el más mínimo sentimiento de vergüenza. El matrimonio de una hija que constituyó el principal de sus anhelos desde que Jane tuvo 16 años iba ahora a realizarse. No pensaba ni hablaba más que de bodas elegantes, muselinas finas, nuevos criados y nuevos carruajes. Estaba ocupadísima buscando en la vecindad una casa conveniente para la pareja, y sin saber ni considerar cuáles serían sus ingresos, rechazó muchas por falta de amplitud o de suntuosidad. Hyde Park, decía, iría muy bien si los Goulding lo dejasen, o la casa de Stoke, si el salón fuese mayor, pero Ashworth está demasiado lejos. Yo no podría resistir que viviese a 10 millas de distancia. En cuanto a la quinta de Purvis, los áticos son horribles. Su marido la dejaba hablar sin interrumpirla mientras los criados estaban delante, pero cuando se marcharon, le dijo: «Señora Bennet, antes de tomar ninguna de esas casas o todas ellas para tu hija, vamos a dejar las cosas claras. Hay en esta vecindad una casa donde nunca serán admitidos. No animaré el impudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn». A esta declaración siguió una larga disputa, pero el señor Bennet se mantuvo firme. Se pasó de este punto a otro, y la señora Bennet vio con asombro y horror que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar el traje de novia de su hija. Aseguró que no recibiría de él ninguna prueba de afecto en lo que a ese tema se refería. La señora Bennet no podía comprenderlo. Era superior a las posibilidades de su imaginación que el rencor de su marido llegase hasta el punto de negar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido. Era más sensible a la desgracia de que su hija no tuviese vestido de novia que ponerse, que a la vergüenza de que se hubiese fugado y hubiese vivido con Wickham 15 días antes de que la boda se celebrara. Elizabeth se arrepentía más que nunca de haber comunicado a Darcy, empujada por el dolor del momento, la acción de su hermana, pues ya que la boda iba a cumplir el escándalo de la fuga, era de suponer que los ingratos preliminares serían ocultados a todos los que podían ignorarlos. No temía la indiscreción de Darcy, pocas personas le inspiraban más confianza que él, pero le mortificaba que supiese la flaqueza de su hermana, y no por el temor que le acarrease a ella ningún prejuicio, porque de todos modos el abismo que parecía mediar entre ambos era invencible, aunque el matrimonio de Lydia se hubiese arreglado de la manera más honrosa. No se podía suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que a todos sus demás reparos iba a añadir ahora la alianza más íntima con el hombre que con tanta justicia Darcy despreciaba. Ante una cosa así era natural que Darcy retrocediera. El deseo de ganarse el afecto de Elizabeth que ésta había adivinado en él en Derbyshire no podría sobrevivir a semejante golpe. Elizabeth se sentía humillada, entristecida y llena de vagos remordimientos. Ansiaba su cariño cuando ya no podía esperar obtenerlo. Quería saber de él cuando ya no había la más mínima oportunidad de tener noticias suyas.
estaba convencida de que habría podido ser feliz con él cuando era probable de que no se volverían a ver. ¡Qué triunfo para él!, pensaba, si supiera que las proposiciones que deseché con tanto orgullo hace solo 4 meses las recibiría ahora encantada. No dudaba que era generoso como el que más, pero mientras viviese, aquello tenía que constituir para él un triunfo. Empezó entonces a comprender que Darcy era exactamente por su modo de ser y su talento el hombre que más le habría convenido. El entendimiento y el carácter de Darcy, aunque no semejantes a los suyos, habrían colmado todos sus deseos. Su unión habría sido ventajosa para ambos. Con la soltura y la viveza de ella, el temperamento de él se habría suavizado y habrían mejorado sus modales. Y el juicio, la cultura y el conocimiento del mundo que él poseía le habrían reportado a ella importantes beneficios. Pero este matrimonio ideal ya no podría dar una lección a las admiradoras multitudes de lo que era la felicidad conyugal. La unión que iba a efectuarse en la familia de Elizabeth era muy diferente y excluía la posibilidad de la primera. No podían imaginar cómo se las arreglaría Wickham y Lydia para vivir con una pasable independencia, pero no le era difícil conjeturar lo poco estable que había de ser la felicidad de una pareja unida únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner no tardó en volver a escribir a su cuñado. Contestaba brevemente el agradecimiento del señor Bennet, diciendo que su mayor deseo era contribuir al bienestar de toda su familia, y terminaba rogando que no se volviese a hablar más del tema. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar el regimiento. Tenía muchas ganas de que lo hiciese, añadía, cuando ultimamos el matrimonio, y creo que convendrás conmigo en que su salida de ese cuerpo es altamente provechosa tanto para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general X, actualmente acuartelado en el norte. Es mucho mejor que se aleje de esta parte del reino. Él promete firmemente, y espero que así sea, que hallándose entre otras gentes ante las cuales no deberían desacreditarse, los dos serán más prudentes. He escrito al coronel Foster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que diga a los diversos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores que se les pagará inmediatamente bajo mi responsabilidad. ¿Te importaría tomarte la molestia de dar las mismas seguridades a los acreedores de Meryton, de los que te mando una lista, de acuerdo con lo que el señor Wickham me ha indicado? Nos ha confesado todas sus deudas, y espero que al menos en esto no nos haya engañado. Haggerstone tiene ya instrucciones y dentro de una semana estará todo listo. Entonces el señor Wickham se incorporará a su regimiento, a no ser que primero se le invite a Longbourn. Pues me dice mi mujer que Lydia tiene muchos deseos de veros a todos antes de dejar el sur. Está muy bien y os ruega sumisamente que os acordéis de ella, su madre y tú. Tuyo, E. Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron las ventajas de que Wickham saliese de la guarnición del condado tan claramente como el señor Gardiner, pero la señora Bennet no estaba tan satisfecha como ellos. Le disgustaba mucho que Lydia se estableciese en el norte, precisamente cuando ella esperaba con placer y orgullo disfrutar de su compañía, pues no había renunciado a su ilusión de que residiera en Hertfordshire. Y además era una lástima que Lydia se separase de un regimiento donde todos la conocían y donde tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora Foster que le será muy duro abandonarla, y además hay varios muchachos que le gustan. Puede que los oficiales del regimiento del general X no sean tan simpáticos. La súplica, pues como tal había de considerarse de su hija de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte, fue al principio rotundamente denegada. Pero Jane y Elizabeth, por los sentimientos y por el porvenir de su hermana, deseaban que notificase su matrimonio a sus padres en persona, e insistieron con tal interés, suavidad y dulzura en que el señor Bennet accediese a recibirles a ella y a su marido en Longbourn después de la boda, que le convencieron. De modo que la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podrían presentar a la vecindad a su hija casada antes de que fuese desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, le dio permiso para que la pareja viniese,
y se determinó que al acabar la ceremonia saldrían para Longbourn. Elizabeth se quejó de que Wickham aceptase este plan, y si se hubiese guiado solo por sus propios deseos, Wickham sería para ella la última persona con quien querría encontrarse.